en la mañana tenemos un seminario interno de alguna cosa más o menos similar a la de la tarde. Entonces, siempre queremos como combinar cosas que estamos haciendo internamente para la gente interna, para que todo el mundo estemos en el mismo más o menos canal adentro de Coneval, y luego en la tarde tenemos invitados externos. Y hoy tengo realmente el gran gusto, tenemos la gran suerte de que estén con nosotros los amigos de Oxfam, tanto Indrani Barrón como Ricardo Fuentes Nieva, que nos van a hablar pues, de desigualdad en México, que es el tema principal de Oxfam. Oxfam hace muchas cosas internacionalmente en México, pero claramente la desigualdad es un tema bien importante, ¿no? Les platico muy rápidamente que Indrani es gerente de monitoreo, evaluación y aprendizaje en Oxfam, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE, maestra en Administración Pública Internacional por la École Nationale de Administración Pública de Montreal. Ha colaborado en evaluaciones organizacionales, metaevaluaciones para UNICEF, Banco Caribeño de Desarrollo, Fundación Rockefeller, Banco Interamericano de Desarrollo. Y Ricardo Fuentes Nieva Ride, director ejecutivo de Oxfam desde el 2015, maestro en Economía por la Universidad Pompeu Fabra de España, se graduó con honores del CIDE. Anteriormente fungía como jefe de investigaciones en Oxfam Internacional, donde fue coautor de informes como Una economía al servicio del 1%. Previo al inicio de su trayectoria en Oxfam, trabajó en PNUD, en Banco Mundial, Cedesol, bueno, estabas ahí como invitado de la Cedesol, donde nos conocimos. No, sí trabajas en la Cedesol, ¿no? Claro. Exacto. Pero iba a la Cedesol todos los días y trabajaba. Realmente nos da mucho gusto que estén con nosotros. Es un gustazo tenerlos por acá y pues bienvenidos. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. Es de verdad un gran placer estar aquí con ustedes. Tenemos pues muchas cosas que platicarles y también muchas cosas que discutir, y estoy seguro también que aprender. Como decía Gonzalo, nosotros somos una organización mexicana, es Oxfam México, es una organización mexicana con un consejo mexicano y, digamos, todas las de la ley, que tiene una asociación civil mexicana, pero que pertenecemos a una red global, que es la red global Oxfam, que tiene presencia en más de 90 países, y trabajamos, digamos, muchos temas, pero el tema de la desigualdad ha sido algo que hemos venido trabajando hace aproximadamente 4 años, ¿no? Y déjenme les cuento, Oxfam es una organización que inició en medio de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, como respuesta a un bloqueo naval que el gobierno británico tenía en la Grecia ocupada por la Alemania nazi. Y ese bloqueo naval estaba generando una hambruna. Y entonces un grupo de religiosos y de académicos, activistas en la ciudad de Oxford, se organizó para tratar de incidir en el gobierno británico de Churchill y tratar de cambiar esa política de bloqueo naval que, en vez de estar afectando a la Alemania nazi, estaba afectando a la población griega, que ya tenía bastante lidiando con los soldados nazis de la Alemania de aquel entonces. Y así es como se creó un comité de la hambruna de Oxford, el Oxford Famine Relief Fund, ¿no? Fund Committee, no me acuerdo. Y de ahí es donde surge Oxfam, ¿no? Entonces Oxfam tiene una historia humanitaria y una historia de incidencia, y hasta hace poco tiempo trabajaba mucho el tema de la pobreza, ¿no? Pero de unos años para acá, Oxfam empezó a trabajar el tema de la desigualdad, y entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a hablarles un poco de qué es lo que está pasando con la desigualdad desigualdad económica a nivel global. Porque hay, digamos, yo creo que a partir del proceso de globalización y liberalización financiera de los años 80, 90, hemos visto algo que digamos que de alguna manera representa una paradoja, ¿no? La riqueza y los ingresos han aumentado mucho alrededor del mundo, la pobreza ha caído, la pobreza de ingreso, no la pobreza como la mide muy bien el Coneval multidimensional, sino la pobreza de ingreso como la mide el Banco Mundial ha disminuido.
Sin embargo, lo que nosotros vemos es que en muchos países del mundo ha aumentado la concentración del ingreso, ¿no? O sea, y toda esta riqueza y el ingreso que se genera con esta creación de la riqueza ha sido concentrada en la parte alta de la distribución, ¿no? En el 10% y el 1%. Y esto nosotros lo sabemos, o sea, nosotros como el mundo lo sabe, porque hubo unas innovaciones en la medición asociadas al trabajo académico de economistas como Thomas Piketty, como Emmanuel Saez, como Tony Atkinson, que empezaron a utilizar registros impositivos, registros de impuestos, para ver qué es lo que pasaba con la parte alta de la distribución. Y ahí nosotros lo que estábamos viendo es, cuando iniciamos este trabajo en Oxfam en el 2013, cuando yo era jefe de investigación en Inglaterra, utilizábamos esa base de datos que pusieron, o sea, que juntaron Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Tony Atkinson, y nosotros lo que veíamos es que la mayoría de los países, creo que eran 24 de 26 países para los cuales había registros entre algún punto de 1980 y algún punto de los 2000, en 24 de 26 países la proporción del ingreso que iba al 1% iba aumentando. Y entonces eso, a pesar de que veíamos la pobreza de ingreso cayendo y a pesar de que veíamos pues, crecimientos en el PIB per cápita de muchos países en el mundo, en especial de países que no necesariamente habían crecido antes, ¿no? O sea, hubo un proceso de convergencia en la primera década de los 2000, muchos países africanos y muchos países en América del Sur crecieron muy rápido por lo que se conocía como el commodity boom, ¿no? Entonces, digamos, otro de los datos que teníamos en esos documentos que escribimos de manera global era 7 de cada 10 países, 7 de cada personas viven en un país donde la desigualdad ha aumentado, incluyendo China e India. Digamos, o sea, digamos, si vemos China e India como, digamos, el tamaño poblacional que tienen, pues ya representan casi 2/3 partes de la población. Pero el tema es, o sea, el tema que nosotros queríamos poner en la agenda es, a pesar de que ha habido una caída de la pobreza, estamos viendo un proceso donde la mayoría de las personas vive en sociedades y está regida por, digamos, o sea, viven digamos, en sociedades que están gobernadas en esquemas económicos donde ha habido un crecimiento de la desigualdad, ¿no? A nivel nacional. Entonces, digamos, eso fue en el 2014. Después, el año pasado, este grupo de investigadores también sacaron un Piketty, Saez y demás, sacaron un documento que se llamaba el Informe de Desigualdad Global 2018, y no sé si ustedes han visto una gráfica que publicó un economista muy famoso que se llama Branko Milanovic, donde lo que hace es corta la distribución global en percentiles y compara el crecimiento de esos percentiles entre 1988 y el 2008, ¿no? Y tiene una forma de elefante, y eso fundamentalmente es una gráfica que cuenta la historia de la globalización en una sola gráfica, y puedes identificar cuatro partes, y esta es como la gráfica del elefante ajustada. Es la gráfica del elefante ajustada, porque lo que hace Branko es utiliza información de encuestas de hogares, pero es bien sabido que la información de las encuestas de hogares no captura lo que está pasando con la parte más alta de la distribución. Y entonces aquí Alvaredo, Chancel, Piketty, Saez y Zuckman lo que hacen es ajustan la gráfica del elefante de Branko Milanovic y le ponen la parte más alta de la distribución, y ahí de nuevo vemos pues, que son, digamos, uno puede contar la historia de la globalización por digamos, estos cuatro grupos. Un grupo es la parte más cercana al origen, que es, digamos, como la parte olvidada de la globalización, ¿no? O sea, esas personas que no han visto el 5%, 10%, que no han visto necesariamente su ingreso crecer. Después viene una parte que es la clase media en países en desarrollo, que sí, digamos, vieron su ingreso crecer, digamos, más de 100%, digamos, en ese periodo de 25 años. El tercer grupo es la clase media de los países ricos, ¿no? Son aquellas personas que eventualmente empezaron a votar por Trump y por Brexit, y que son aquellos que empezaron como a rechazar este proceso de globalización. Y finalmente,
tenemos al 1%, ¿no? El 1%. Y digamos, en este documento que publicaron el año pasado estos investigadores, digamos, el dato, el killer fact, le llamamos nosotros, que ellos presentaron es, en esos 25 años, el 27% del ingreso, del crecimiento del ingreso, fue capturado por el 1% más rico, ¿no? Y este es, digamos, el esquema de la desigualdad global en términos de ingreso. Y bueno, ese es, yo creo que es una dinámica que, digamos, esta gráfica a mí me gusta mucho, o sea, la de Branco y esta ajustada, porque cuenta como las sutilezas de la dinámica durante los últimos 25 años, no es solo decir, bueno, o sea, todo ha sido malo, la clase media en países emergentes evidentemente se ha beneficiado, pero, o sea, te cuenta quién se ha beneficiado más de estos procesos, ¿no? Y nos da como un parámetro para saber, digamos, por qué hay tanta desafección en la clase media de los países ricos, por ejemplo, ¿no? Y, digamos, ¿por qué nos preocupa la desigualdad? Y aquí yo quiero hacer, digamos, como un breve análisis de la historia del pensamiento económico y en los últimos 25 años. Cuando, digamos, hacia finales de los 90, cuando yo estaba acabando la licenciatura, era imposible hablar de la desigualdad, eran muy pocas personas las que podían hablar de la desigualdad, ¿no? Cuando hablabas de la desigualdad económica, la gente decía, bueno, pero eso no importa, lo que importa la verdad es la pobreza, importa digamos, el aumento del ingreso de las personas que menos tienen, lo que pasa en la parte más alta de la distribución no tiene nada que ver con el bienestar absoluto de las personas, ¿no? Y entonces, pero ya había, digamos, algunos indicios de por qué, o sea, algunas conversaciones de por qué teníamos que poner atención a la desigualdad económica, ¿no? Digamos, yo creo que para nosotros lo más importante, digamos, en el concepto de la desigualdad económica, tiene que ver dos cosas, ¿no? O sea, una es que el clientelismo, monopolios, herencias y capital intervienen en el proceso de la desigualdad. O sea, la desigualdad no es que empiece de cero en cada generación, sino que hay un proceso de acumulación de privilegios, ¿no? Y el otro punto es, digamos, tiene que ver con el hecho de que, digamos, los ingresos y la riqueza están fuertemente determinados por el lugar en el que nace el individuo, ¿no? Su género, raza y clase social, ¿no? Y esto es, digamos, en estos años ya se habla mucho, digamos, de la intersección de los privilegios, ¿no? Y que se reproduce también en la esfera económica y en la esfera de la desigualdad económica, ¿no? Entonces, digamos, ya veíamos, o sea, digamos, en esta narrativa que la desigualdad se importa, la desigualdad económica se importa, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando en México? México, nosotros sabemos que México es un país muy desigual, ¿no? Después de lanzar los documentos de desigualdad a nivel global, que terminaron en el Foro Económico Mundial y un montón de cosas, digamos, hubo varias discusiones, digamos, sobre la transformación de Oxfam a nivel global, sobre una organización que dejaba de trabajar el tema de la pobreza y empezaba a trabajar el tema de la desigualdad, ¿no? Y en ese contexto, le pedimos a Gerardo Esquivel que escribiera un documento en México para que detallara cuál era, digamos, el tamaño del problema en México. Nosotros sabemos que México es un país muy desigual, pero la verdad es que no se hablaba, ¿no?, tanto de la desigualdad en aquel entonces, pero nosotros veíamos que había una oportunidad y que era un tema muy importante, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos es, si ustedes organizan a los países, todos los que tienen información, de acuerdo al Banco Mundial, entre menos desiguales y más desiguales, México va a estar en el 25% más bajo, ¿no? Es parte del cuartil más desigual de todo el mundo. Y eso de acuerdo, pues, a una medición. Digamos, o sea, cuando nosotros lanzamos ese documento, o sea, esa era una medición, pero la otra medición que nosotros utilizamos varias, ¿no? Las 10 personas más ricas de México, por ejemplo, 8 hombres, ya te dice algo, hombres, concentran la misma riqueza que el 50% más pobre del país. Otro indicador que nosotros utilizamos es la riqueza de los 4 hombres multimillonarios en México, Bayeres, Slim, Salinas Pliego y Larrea.
digamos que esos 4 se escogieron porque son los que permanecieron constantemente en la lista de Forbes. A inicios del siglo, a inicios del milenio, por ahí del año 2000, su riqueza representaba el 2% del PIB, ¿no? O sea, si ellos hubieran puesto toda su riqueza, la riqueza de los 4, hubieran podido comprar 2% de la producción nacional en el año 2000. 10 años después hubieran podido comprar el 9%. Y eso es en un contexto donde pues lo que vemos es un crecimiento muy magro y que también en los últimos 25 años la pobreza en México se ha mantenido más o menos constante, ¿no? Y entonces, digamos, todo esto son parte de los datos, ¿no? Este es, digamos, el último dato que tenemos, el ingreso promedio, el ingreso promedio del 5% más pobre de México es igual al 2% más pobre del mundo. Al mismo tiempo, el ingreso del 5% más rico de México es similar al ingreso del 5% más rico en países desarrollados. O sea, esto es difícil de leer así. Fundamentalmente lo que dice, en un país como México, los pobres son pobres mundiales y los ricos son ricos mundiales, ¿no? Entonces, ese es el nivel de la desigualdad en México, ¿no? O sea, en México, o sea, la población pasa por toda la distribución, ¿no? La pobreza es pobreza que compite a nivel mundial y la riqueza es riqueza que compite a nivel mundial, ¿no? Y ese es el tamaño de la distribución de ingreso en México. Los niveles de pobreza y desigualdad han permanecido casi constantes, avances en el combate a la pobreza, veo programas, progreso oportunidades y un crecimiento de ingreso real de los más pobres, pero que ha sido magro. El ingreso real de los mexicanos ha caído, el 1% es el único beneficiado, ¿no? Estos son datos de las encuestas y digamos, estos ya son como documentos más de campaña, ¿no? O sea, los mexicanos ganan al mes, no alcanza para cubrir la línea de bienestar, promedio de la población cubre 5 veces la línea de bienestar, y el 1% el 1% más rico de la población sus 183,000 pesos, ¿no? Entonces, estos nosotros lo utilizamos, digamos, para levantar la discusión. Entonces, esto ha sido parte de un trabajo que venimos realizando. El primer ejercicio fue el reporte de Gerardo, que se publicó en 2015. Nosotros, yo me acuerdo mucho, digamos, de estar comiendo con Gerardo. Yo todavía vivía en Inglaterra, ¿no? Entonces vine un día y estaba platicando con Gerardo antes de la presentación del informe y nos preguntábamos, o sea, este tipo de documento tendrá impacto. Y no estábamos seguros, ¿no? Porque nos parecía que la desigualdad está tan normalizada en este país que decir, pues existe desigualdad y Carlos Slim, ¿no? Es muy rico, iba a tener como poca recepción, pero la verdad es que cuando se lanzó ese documento tuvo muchísima recepción, posicionó a Oxfam México como una organización que tenía un nicho de mercado en la lucha contra la desigualdad, y es allí donde nosotros empezamos ya con el trabajo más programático, del cual les vamos a hablar en un ratito, ¿no? O sea, yo lo que estoy tratando de hacer con esto es contarles la historia de cómo, o sea, vimos un problema a nivel global, resaltamos el problema a nivel global, resaltamos el problema a nivel México y cómo esto ha venido construyendo una agenda de la cual después podemos hablar de políticas públicas, ¿no? Percepciones de la desigualdad. Hicimos un ejercicio sobre percepciones de desigualdad que presentamos a principio de año, y allí pues principalmente vimos ¿no? Cosas que no sabíamos, ¿no? Y cosas que nos permiten también entender cuáles son los siguientes pasos en términos de políticas públicas y de la discusión sobre qué tipo de país queremos ser, ¿no? El 95% de los encuestados, digamos, no es necesariamente una encuesta representativa, fue más como un poll, considera que las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son muy grandes, ¿no? Entonces ahí ya teníamos un dato que nos decía, la gente se da cuenta, ¿no? La gente se da cuenta de estas brechas tan enormes que hay entre ricos y pobres, y no necesariamente está normalizado, como les decía, digamos, o sea, hace 4 años tal vez pensábamos, o hace 3 años y medio pensábamos que estaba muy normalizado, y la verdad es que no. O sea, la verdad es que la gente sí está preocupada por esa brecha. 70% de los encuestados cree que las causas de la pobreza se deben a factores fuera del control del individuo, ya sea de la familia de donde provienen, o por haber crecido en un entorno adverso, que eso también, digamos, estos resultados los estamos presentando porque a nosotros nos parecieron contraintuitivos, ¿no? O sea,
yo hubiera pensado que en México, o sea, en México hay una narrativa muy fuerte, porque no necesariamente es el de la mayoría de la población, o al menos con este poll que tenemos, que dice que el pobre es pobre porque quiere, porque no trabaja, porque no se esfuerza y demás. Pero la verdad es que ya hay como más, digamos, un entendimiento distinto de que la pobreza muchas veces está determinada por factores exógenos, ¿no? Factores que tienen que ver con las condiciones familiares o con otro tipo de cosas. 65% de los entrevistados cree que la causa de la riqueza de una persona se debe a esquemas injustos, ya sea por corrupción, contactos privilegiados o poder. Y las personas en México, digamos, tienen visiones particulares sobre el sistema en el que vivimos, el sistema económico, político, social, y sobre si esto premia al esfuerzo, ¿no? Y creo que esto nosotros lo hicimos antes de las elecciones, evidentemente. Somos muy cuidadosos cuando lo presentamos porque, digamos, o sea, yo no estoy seguro si fueron las personas que siguen a Oxfam que dijeron vamos a validar los prejuicios de estos señores para que puedan presentarlo ante distintas audiencias, pero lo que es cierto es que a mí personalmente me abrieron como, no los ojos como, digamos, evidencia pura y dura, pero sí los ojos como, a lo mejor hay otras cosas que están pasando que no necesariamente estamos capturando en la narrativa pública, ¿no? Y después, digamos, a través del proceso electoral y de ver, digamos, qué tan enojada estaba la sociedad y cómo castigó a políticos tradicionales y narrativas tradicionales de desarrollo, digamos, un poco como que se validó esta idea. Ahora, yo creo que el esfuerzo más grande que nosotros estamos haciendo es, ¿por qué? O sea, ustedes pueden decir, y esta conversación yo la tengo con Gonzalo en distintos círculos, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, está bien, no sé si lo están haciendo, pero yo voy a imaginar que ustedes aceptan que la desigualdad económica es un problema, ¿no? Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y después de eso qué, no? ¿Cuál es el nivel óptimo de desigualdad económica, no? ¿Cuál es el nivel óptimo de desigualdad de outcomes, no? Y entonces, bueno, existe, digamos, y de nuevo, esto lo hemos conversado, que a lo mejor hay que enfocarse en la desigualdad de oportunidades, ¿no? Y es algo, digamos, que no necesariamente está peleado con este enfoque, sobre todo si le vemos un esquema intergeneracional y el hecho de que los privilegios se heredan, digamos, la desigualdad de oportunidades es un resultado de la desigualdad de ingresos de la generación anterior y de toda la inversión que pueden hacer padres ricos en sus hijos, ¿no? Para que vayan a las mejores escuelas, tengan mejor salud, tengan buenos contactos y tengan todas las habilidades suaves para que puedan triunfar en la vida, ¿no? Y entonces ahí ya hay un nivel, digamos, de igualdad de oportunidades que no es cero, ¿no? Pero para nosotros hay otro punto que es fundamental y que inició en esta conversación a nivel global, que es lo que nosotros le llamamos la captura política. La captura política, digamos, nosotros lo que vemos es que la gran concentración de riqueza y de ingreso, ¿no? que vemos alrededor del mundo, en países específicos, se ha transformado muchas veces en captura de poder, ¿no? Y eso lo llamamos captura política. Y entonces esa es una gran preocupación para nosotros, ¿no? Porque lo que nosotros vemos es, ok, está bien, ya, díganos, la desigualdad económica no importa per se, está bien, se los acepto. Pero lo que sí creo que es un problema muy grande es la desigualdad de poder, o la capacidad que tiene estas grandes fortunas de adquirir o ejercer poder político a través de vías formales o informales con estas riquezas, ¿no? O sea, y eso en Estados Unidos se ve de manera muy evidente. Estados Unidos es un caso muy particular, ¿no? Porque en Estados Unidos el 1% de la población, el 1% más rico, capturaba como el 10% del ingreso a mitad de los 80, principios de los 80, ahora es más del 20%, ¿no? O sea, es una sociedad que, digamos, que sí ha visto una transformación radical, y que esa transformación radical se ha visto también en la influencia que tiene las grandes corporaciones y las grandes fortunas en el sistema político económico del país, ¿no? Y entonces esa pregunta que nosotros nos hacemos, yo creo que es el centro del trabajo en el que estamos, ¿no? O sea, la desigualdad económica
está relacionada con la distribución formal e informal del poder, ¿no? El poder de jure, le llaman algunos, y el poder de facto. Y allí, si regresamos al ejemplo de los 4 multimillonarios mexicanos, pues nos damos cuenta que tanto Slim como Balleres, como Larrea, como Salinas Pliego, han generado parte, yo creo que gran parte de su riqueza, de concesiones que tienen que ver ya sea con mineras, o con telecomunicaciones, o con, digamos, son concesiones de algo que está relacionado con el sector público, ¿no? Y el ejemplo de Slim es todavía más interesante, ¿no? Porque Slim en algún momento, digamos, tuvo una especie como de confrontación con la administración que está por salir, y esa administración llevó adelante una reforma de telecomunicaciones, y en ese momento donde se llevó a cabo la reforma de telecomunicaciones, la fortuna de Slim cayó dramáticamente, ¿no? Cayó con 15,000 millones de dólares de un año al otro, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros vemos es si hay una relación entre las fortunas de los digamos, de los multimillonarios y quienes toman decisiones. Y lo que es más importante, digamos, esa reforma de telecomunicaciones tuvo un impacto directo en la vida de todas las personas que tienen un celular, ¿no? Porque el precio de la telefonía celular cayó. Dicho de otra manera, ¿no? Y esto no lo dijo Oxfam, lo dijo esa organización izquierdosa basada en París que se llama la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Tuvo un análisis, digamos, del sistema de telecomunicaciones en México, y los precios de la telefonía celular en México estaban muy por encima del promedio del resto de los países de la OCDE, ¿no? Y eso se puede entender como una renta. Esa renta estaba siendo distribuida de gran parte de la población de México hacia uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? O sea, era un proceso redistributivo, pero, digamos, a la inversa, ¿no? Entonces, en fin, digamos, ese son el tipo de cosas que a nosotros nos preocupan. Tenemos una serie de políticas de las cuales no voy a hablar mucho, tenemos un decálogo, digamos, no voy a hablar mucho porque, digamos, estas son políticas públicas que planteamos en el esquema de la campaña, pero de esto no voy a hablar mucho porque quisiera pasar más al tema de las desigualdades categóricas, ¿no? Otro de los desafíos que nosotros teníamos era, mucha gente nos decía, bueno, está bien, ¿no? Está bien, ya te compré la idea de la desigualdad económica, desigualdad de ingreso o riqueza, ya te compré la idea de la captura política, pero hay desigualdades que son categóricas, que no dependen solo de la distribución de ingreso y de riqueza, ¿no? Y que no dependen solo de la captura política. Son desigualdades categóricas, que es un término que utiliza Charles Tilly, que tienen que ver, pues, con la condición de género, condición de raza, condición étnica, condición de lenguaje y demás, ¿no? Y entonces, digamos, ¿cómo podemos incorporar esta narrativa dentro de lo que ya les he contado, ¿no? O sea, desigualdad, concentración de ingreso y de riqueza, implica concentración del poder de jure y de facto, pero hay otro tema, ¿no? Que son las desigualdades categóricas. Y entonces nosotros hemos trabajado mucho, digamos, en los últimos años, y ya le voy a dejar la parte más difícil a Indrani, que les explique, digamos, el tipo de trabajo que estamos haciendo. Pero fundamentalmente lo que hemos concluido a través de procesos de aprendizaje y de análisis muy extensos y extenuantes, nosotros vemos la desigualdad, ya no económica necesariamente, como una relación, ¿no? Una relación, y en general es una relación, o las desigualdades como, digamos, que tienen en el centro una relación. Y la relación que a nosotros más nos importa es las relaciones de poder, ¿no? Entonces nosotros en nuestro plan de negocios decimos, somos una organización que lucha contra la desigualdad extrema y las estructuras de poder injustas, o las relaciones de poder injustas. ¿Por qué hacemos esto, no? Porque así podemos utilizar tanto las desigualdades categóricas, que tienen que ver con desigualdad de género, de discriminación, discriminación estructural, digamos, acaba de salir la ENADIS, digamos, yo creo que todas aquí conocen muy bien la ENADIS, entonces no me voy a detener en ella, pero que nos permite, digamos, un marco conceptual, es decir,
Si tenemos desigualdad económica y desigualdades estructurales, esos dos tipos de desigualdades determinan, ya no solo la desigualdad económica, la verdadera distribución de poder de jure y de facto en distintas arenas, ¿no? En la arena privada, la familia, en la arena pública, la relación ciudadanía-Estado, y en la arena, digamos, de las narrativas, ¿no? Que ese también es un tema muy importante, ¿no? Y entonces, o sea, ahí es donde podemos meter, digamos, como las distintas interacciones, ¿no? O sea, las intersecciones, es una palabra que está de moda, la interseccionalidad, y poder ver, digamos, cómo podemos como deshacer ese rompecabezas para ver qué es lo que, digamos, cuál es ese sistema, ¿no? Y dónde nosotros queremos trabajar, pero al final, digamos, en todo ese diagrama hay relaciones de poder, ¿no? Hay relaciones de poder, ya sea entre hombres y mujeres, ya hay relaciones de poder entre grupos indígenas y sus pseudo representantes, hay relaciones de poder entre la ciudadanía en general y el Estado, hay relaciones de poder entre los multimillonarios y los consumidores, hay un montón de relaciones de poder, ¿no? Y entonces es así como nosotros decimos, digamos, como nosotros trabajamos, y es el enfoque que nosotros estamos tratando de ver, y un tema, digamos, que nos preocupa es la institucionalización, porque, digamos, todo esto afecta a las instituciones, digamos, nada de esto nos lo inventamos nosotros, estamos construyendo en un trabajo que han hecho investigadores como Acemoglu y Robinson, digamos en su trabajo de economía política y de institucionalidad, ellos dicen, o sea, ¿por qué las instituciones pueden ser instituciones extractivas, ¿no? O sea, ¿por qué hay instituciones que benefician a unos cuantos y no al resto de la población? Y ellos dicen, bueno, eso depende de cómo se toman las decisiones. Y cómo se toman las decisiones depende de esa distribución del poder que les estoy mencionando. Y esa distribución del poder que les estaba mencionando depende de la desigualdad económica y las desigualdades categóricas, ¿no? Y entonces se vuelve un ciclo. Y entonces en ese ciclo, para nosotros es importantísimo ver ese ciclo, o identificar ese ciclo, porque entonces es donde sabemos a dónde podemos actuar, ¿no? O sea, podemos actuar, digamos, a nivel de la distribución de poder de jure, que tiene que ver un poco con el trabajo que se haría en términos de ciudadanía y Estado, ¿no? O sea, cómo hacer que, por ejemplo, los congresos respondan de verdad a digamos, las peticiones ciudadanas, ¿no? O la distribución, la distribución de poder de facto, que tiene que ver con las narrativas, ¿no? Esta narrativa del pobre es pobre porque quiere, ¿no? O la narrativa de, digamos, yo soy rico y me lo merezco, ¿no? O yo tengo, digamos, que también digamos, piénsenlo, es un ejercicio de poder, ¿no? Y es un ejercicio de poder que probablemente es más efectivo que otros ejercicios de poder, ¿no? O los ejercicios de poder de facto, que son los lobbies de las empresas para que bajen los impuestos a las bebidas azucaradas, por ejemplo, ¿no? Y qué tipo de negociación hay allí. Entonces, digamos, es una agenda muy amplia, y es una agenda, digamos, que ahorita mismo estamos tratando, digamos, como no les voy a dar toda esta evidencia, es un proceso, digamos, la conocen, ¿no? Entonces, y les vamos a dejar la presentación además, porque me parece muy importante que podamos hablar de cómo, o sea, ya les dimos el análisis, ya les dimos, digamos, cómo pensamos, digamos, que la desigualdad, tanto económica como categórica, genera un proceso de distribución de poder de jure y de facto, que a su vez afecta instituciones formales e informales, que reproducen, o sea, que generan sistemas económico-políticos y sociales que a su vez reproducen o dejan de reproducir
estas desigualdades, tanto categóricas como desigualdad. No hemos terminado el diagrama, estamos en un proceso digamos, porque si ven que eso se puede hacer un diagrama en tiempo T y tiempo T más 1, lo estamos finalizando y ustedes son de las primeras personas a las cuales les contamos esta conceptualización en el cual llevamos varios años, pero lo que sí queremos contarles, porque queremos establecer un diálogo con todas ustedes sobre cómo queremos cambiar esa realidad, ¿no? Esa realidad de estructuras de poder o relaciones de poder que a nosotros nos parecen injustas y que tienen que ver con la institucionalización de la desigualdad. Y tenemos, nuestro modelo de influencia se llama la cebolla, porque se ve así, y ahí le voy a pasar la palabra a Indrani. Gracias. Bueno, pues además de tener un departamento muy robusto de investigación, tenemos cuyos datos nos sirven para movilizar a las personas y tomar conciencia de todos estos datos. Tenemos un área programática y esta que ustedes ven, que es nuestra cebolla con una base, es el modelo de diseño de nuestros programas, porque queremos tener resultados a distintos niveles de una manera de asocio distinto. Entonces, en la parte de hasta abajo, nosotros es la base, es cómo está nuestra casa en Oxfam, ¿no? Primero hay que tener nuestra casa bien en orden para poder empezar a generar un tipo de cambio. Eso implica tener a las personas correctas en los puestos correctos, el financiamiento adecuado de las instituciones, pero también tener fondos que nos permiten hacer investigación o determinado tipo de movimientos que son propios a Oxfam México. Entonces, una vez que tenemos la casa en orden, nosotros queremos trabajar a nivel de territorio. De los 19 proyectos que tenemos, alrededor de 15 tienen intervenciones en territorio, lo que nos permite conocer la realidad a través de socios implementadores, personas de Grassroots Associations que tienen muchísimo conocimiento de las temáticas que tratamos. Y a partir de nuestra alianza con ellos, tenemos bastante información sobre cómo se desarrollan todas estas dinámicas de poder en territorio. Nuestra capa meso es trabajo con redes. Cada uno de los niveles de la cebolla tiene un objetivo al cual todos los programas de Oxfam México se deben de alinear, porque no importa la temática. Oxfam México tiene 3 temáticas. Tenemos un programa humanitario, un programa de justicia de género y un programa de bienes comunes naturales. No importando la temática, nosotros tenemos este modelo que, en teoría, porque estamos evaluándolo, nos da muchísimo mayor posibilidad de tener un impacto, un resultado, tanto a nivel output, como lo quieran llamar, o outcome, dentro de nuestros programas. Y la última capa de nuestra cebolla es aquella que nos coloca en la arena pública. Todo lo que hagamos en terreno y con estas redes pretende tener un producto de incidencia. Puede ser alguna propuesta de política pública, puede ser algún tipo de activación o movilización, pero siempre con la mira de llegar a un cambio en ese nivel de esfera pública. Y entre todas las capas de la cebolla tenemos garantes de calidad, que es el equipo de investigación, la asesora en género y monitoreo y evaluación. Esta cebolla es nuestro modelo con el que intentamos, ¿me prestas que nos permite contribuir a que es nuestro fin último. Ese es nuestro norte. Queremos romper con las estructuras injustas de poder que mantienen a las personas y grupos en condiciones de exclusión y desigualdad. Ese es el fin que el Departamento de Investigación, que el Departamento de Programas, que el Departamento de Movilización Pública tenemos. Entonces, esa es nuestra idea y después hay que probar. Como dice el Coneval, lo que se mide se puede mejorar. Entonces, ¿cuáles son las garantías que nosotros tenemos para que toda la generación de evidencia a partir de nuestra experiencia en terreno sea válida? Uno, tenemos evaluaciones externas para evitar que nos echemos porras nosotros mismos. Tenemos evaluaciones intermedias y finales. Y lo que hacemos con los equipos es pedirles una respuesta de gestión, que esta, aunque se reconoce como una buena práctica, es muy difícil que se haga, o al menos en los lugares donde yo he estado, es algo que
que no se cumple. Entonces, esta manera, los equipos tienen una manera de responder hacia todos los hallazgos de las evaluaciones. A veces los resultados no es lo que esperábamos o no son bonitos. Entonces, es una manera que nosotros también aseguramos el aprendizaje de nuestro personal y de las personas con las que trabajamos. Otra de las características de las evaluaciones que hacemos en Oxfam es que es basada en el aprendizaje. Se intentan alinear todas las evaluaciones con los ciclos de rediseño de los programas y proyectos para que se tenga una conversación honesta con el donante o con los donantes individuales, que es la población en general, para decir cuál ha sido nuestra experiencia y cómo ha sido adaptada de acuerdo al contexto. Una de nuestras fortalezas es que incluimos la perspectiva de género. Muchas veces no sabemos cómo se come eso y entonces hay que averiguarlo, ¿no? Información desagregada no es solamente suficiente y tenemos que desde el diseño de los proyectos ver cuáles van a ser las métricas para tener esta perspectiva. La siguiente característica que implica una gran inversión de tiempo es la cuestión participativa. Como les mencioné, nosotros trabajamos en territorio a partir de socios implementadores y estos socios queremos que participen de una manera horizontal con nosotros, tanto en la definición de las evaluaciones como en la construcción de las mismas. Participan en el diseño de programas, pero también en el juicio de cómo hacemos las cosas. Esto ha implicado una inversión importante en creación de capacidad de materiales para copartes, pero también para gente al interior de Oxfam, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la evaluación y el monitoreo sean más democráticas, que todo el mundo pueda entenderlo? Otra de las cuestiones que es uno de nuestros beneficios a nivel metodológico es que podemos utilizar metodologías mixtas, a veces porque la escala es pequeña, pero eso también nos da muchísimo tiempo para innovar. Estamos conscientes que ejercicios evaluativos a nivel política pública hay mucho en la línea y no hay tanto margen para poder contribuir de manera concisa en algún tipo de nuevas metodologías. Entonces, esta es la manera en cómo nosotros tomamos las evaluaciones. Medimos resultados de nuestros proyectos, de nuestros programas, porque creemos que esos programas y proyectos tienen una relación directa con la desigualdad. Nuestros proyectos de justicia de género retratan, por ejemplo, en nuestro proyecto de trabajo de cuidados no remunerado, cuál es la carga en las mujeres sobre el cuidado en general de toda la familia. Entonces, dentro de las desigualdades que mencionaba Ricardo, la desigualdad de género, se aplica y se mide una vez que el proyecto esté implementado. Este es un diagrama, por ejemplo, que de cómo llevamos las evaluaciones. Les menciono, tenemos alrededor de 19 proyectos y algunos ya están evaluados. ¿Qué traemos nosotros a la mesa? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál ha sido el expertise de Oxfam? Como mencionaba Ricardo al inicio, nuestro ADN es humanitario y no estamos excluidos en Oxfam México de ese ADN internacional. Tenemos en este momento una respuesta a los sismos en Oaxaca, Morelos y Puebla, y junto con ello hemos tenido que generar los mecanismos de monitoreo. Estamos profesionalizándonos en la respuesta rápida, un tipo de evaluación, el Real Time Evaluation, evaluaciones en tiempo real, en el dado caso de que tengamos algún tipo de evento que sea más grave, ¿no? O muy grave. La otra cosa que está muy presente dentro de en el MEL de la organización es la perspectiva de género, como ya les mencioné. Y la última, que es un poco nebulosa y cuando llegué dije, ¿cómo se come esto? Es el MEL para influencia y de influencia. Lo que nosotros hacemos al tener todos estos datos y presentarlos es tratar de influir en el debate público o que se cambie la perspectiva, las narrativas. En algunos de nuestros proyectos el objetivo es medir el cambio en la norma social, lo cual es bastante complejo de medir y de hacer. Pero toda esta información la
intentamos poner de una manera que sea amigable para la comunicación, para que informe a las partes en terreno, a las personas con las que trabajamos, a nuestras copartes. Y la última de nuestras slides es cómo nos gustaría contribuir en el ámbito de la evaluación en México. Nosotros sabemos que somos muy privilegiados en el hecho de tener recursos asegurados y para evaluación. Somos de las pocas organizaciones en donde desde el inicio hay un porcentaje, es el 5% de todos nuestros proyectos, al menos el 5% tiene que estar garantizado para monitoreo, evaluación y aprendizaje. Nosotros sabemos en la sociedad civil es un lujo y estamos queriendo compartir los hallazgos, ¿no? También entendemos que tenemos algún tipo de recurso para ser un agente bisagra y nos gustaría participar como ese agente concentrador o bisagra de toda la sociedad civil mexicana para que podamos traer insumos al debate público. También, por ejemplo, lo que les decía es, al ser más pequeños nosotros tenemos distintos programas, tenemos programas que son consolidados multianuales, pero también tenemos fondos para innovación y esos fondos de innovación también entran mecanismos innovadores en evaluación. Entonces, eso es lo que a nosotros nos gustaría traer a la mesa. Como ya han visto, todo lo que mencionó Ricardo al principio forma parte de nuestra área de investigación y eso contribuye el día a día, tanto el diseño como la implementación, como lo que traemos a la arena pública. Entonces, de nuestra parte es eso, desigualdad, cómo creemos nosotros que podemos incidir o contribuir a partir de nuestros programas, cómo medimos y cómo quisiéramos comunicar estos hallazgos. Y a manera de conclusión, es decirles, digamos, toda esta travesía que hemos tenido como Oxfam, a nivel global, pero también en Oxfam México, lo que nos ha hecho es pasar de una organización que tenía, digamos, como una visión un poco, digamos, de ayuda, ¿no? En Inglaterra este tipo de organizaciones se les conoce como caridades, charities, a ser una organización que al enfocarse en relaciones de poder y estructuras de poder nos convertimos en más políticas, ¿no? Organizaciones más políticas, y en ese sentido, pues, digamos, yo creo que ese sí es un tema que para nosotros es muy importante, ¿no? Las distintas caras de la desigualdad en México y en otras partes del mundo son políticas, ¿no? Y como son políticas se pueden arreglar o se pueden corregir o se pueden cambiar a través de procesos políticos, ¿no? No son situaciones inamovibles que provienen del cielo, sino que son procesos de toma de decisión donde hay estructuras de poder detrás, ¿no? Y para nosotros, pues, ese es, digamos, parte central del trabajo que hacemos. Lo hacemos, digamos, trabajamos a nivel territorial, ¿no? Trabajamos con organizaciones en los valles centrales de Oaxaca, trabajamos con organizaciones en Chiapas, trabajamos con organizaciones en Yucatán, en Guerrero, Veracruz, Puebla, Morelos, ¿no? Porque creemos, digamos, que ese trabajo, digamos, ahí es, digamos, un espacio donde se ejerce un tipo de poder muy específico, ¿no? Pero nosotros no nos queremos quedar allí porque nos damos cuenta que la escala del problema es muy grande, ¿no? Y lo que queremos hacer es aprovechar a través de los procesos de monitoreo y evaluación los aprendizajes que vemos de esas intervenciones en territorio para compartirlo a través de las alianzas y redes que hacemos y poder tener así un poco más de alcance sobre lo que se puede aprender de cómo se pueden cambiar esas relaciones de poder. Y finalmente, digamos, el último punto de lo que nosotros hacemos es, digamos, estas campañas, ¿no? No sé si nos han visto ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México, o en el metro, en Metrobús, ¿no? Y demás, porque para nosotros es muy importante, digamos, conectar estos procesos que suceden a nivel territorial en los valles centrales de Oaxaca, con otras comunidades, pero también con el resto de la sociedad mexicana, porque, como les digo, al final, pues, es un acto, digamos, de participación ciudadana política, ¿no? Y que digamos, el cambio de estas estructuras de poder, que a nosotros nos parecen injustas, muy injustas, solo viene a través, digamos, de la participación, de la organización, de la exigencia y de convertirnos más en seres políticos por el bienestar público. Muchísimas gracias.
mucho por su presentación. Vamos a abrir el foro a preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Empieza por acá. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Santiago. Mi pregunta es sobre la captura de poder. Si se han vinculado esos conceptos con medidas como el índice de capitalismo de compadres, el CRONI, uno que sacó The Economist. No sé si ahí se compaginan los más cronis con los más desiguales y ya, esa es mi pregunta. Gracias. ¿Otra pregunta por acá? Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta específica respecto a la mención sobre las evaluaciones en tiempo real. Me interesaría un poco saber qué técnicas o métodos utilizan y la incorporación de alguna tecnología o bueno, esto ya quedaría en la respuesta. Muchas gracias. ¿Alguna otra en esta ronda? ¿No? Ah, sí, una más acá. Hola, ¿qué tal? Respecto a las desigualdades categóricas o categoriales de Tilly, él también habla efectivamente de la desigualdad política, ¿no? Pero no solo lo expresa en términos abstractos sobre la distribución injusta del poder, sino concretiza en un actor fundamental en la ecuación de la desigualdad, que es la acción del Estado, ¿no? Y esta acción del Estado usualmente tiende a reforzar en general las desigualdades, pero en particular las desigualdades categóricas, ¿no? O sea, es decir, extranjero, ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ustedes han desarrollado algún tipo de método, metodología o estudios sobre sobre cómo la acción del Estado, en particular, ya sea, por ejemplo, a través de incluso políticas que pretendan, por ejemplo, atender temas de pobreza, pero que en su desarrollo, en su implementación, reproduzcan las condiciones de desigualdad? Solo por poner un ejemplo. O sea, ¿ustedes han desarrollado algún tipo de método para este análisis de este actor en esta situación de desigualdad? Perfecto, empezamos con esas tres. Ahí está el micrófono. Sobre el índice de capitalismo de cuates de The Economist, sí, o sea, digamos, a nivel global hicimos alguna correlación, pero yo creo que, digamos, la correlación, digamos, te da cierta indicación, ¿no? De qué es lo que, digamos, cuál es la relación entre el crecimiento o el porcentaje del ingreso o riqueza que va al 1% más rico y este capitalismo de cuates, porque es justamente, digamos, esa dinámica que genera, digamos, la descomposición de las instituciones y el crecimiento de la desigualdad económica, ¿no? Pero la verdad es que, digamos, siendo una correlación así muy básica, no te cuenta mucho, ¿no? Para mí el trabajo más interesante que se hace en estos términos de captura política es el trabajo que hacen científicos políticos en Estados Unidos, Benjamin Page, Larry Bartels, Martin Gilens, están en Princeton, Northwestern, donde lo que ellos hacen es ven las preferencias por políticas de distintas partes de la distribución del ingreso y cómo reaccionan los congresos locales ante las distintas preferencias, ¿no? Entonces tú ves que a través de la distribución del ingreso hay distintas preferencias, ¿no? O sea, la gente más rica tiene menos preferencia por el salario mínimo, la clase media tiene más preferencia por el salario, por decirlo, ¿no? Pero cuando ves digamos, cómo reaccionan los congresistas tienen mucha más sensibilidad a las preferencias de la parte más alta de la distribución, ¿no? Hay un libro muy famoso que se llama Affluence and Influence, creo que es Larry Bartels, donde describe, digamos, estos procesos muy bien. Digamos, la dificultad, digamos, de este tipo como de análisis es que depende mucho de los contextos políticos y de los sistemas políticos, ¿no? O sea, digamos, los mecanismos cómo se ejerce esa captura o esa influencia va a depender muchísimo de los sistemas. En México, pues no necesitan influir al Congreso, ¿no? Pues le hablan al presidente y ya. Y entonces, digamos, ese es, digamos, otro tipo de análisis, ¿no? Sobre
La acción del Estado, digamos, esa es una gran pregunta y no tenemos ninguna metodología, pero yo creo que es parte central, digamos, como de la agenda, ¿no?, que deberíamos empezar a hacer, porque tienes razón que el Estado es un actor en sí mismo, ¿no? Y el Estado existe por una razón, ¿no? Es para proveer seguridad, digamos, a un grupo de individuos que se organizan en una sociedad y otorgan el poder de toma de decisión al Estado para ofrecer una protección. Y, digamos, el concepto más general, digamos, o como más conocido, es el tema del contrato social, ¿no? Allí, el contrato social alrededor del mundo se está debilitando por estos procesos, ¿no? Estos procesos de desigualdad, estos procesos de captura política, estos procesos de falta de representación de las instituciones. O sea, si ustedes ven los últimos latinobarómetros, la confianza en la democracia en América Latina va en caída, ¿no? Y si ustedes ven la confianza en instituciones, en países, digamos, con tradiciones democráticas antañas, también va en caída, y creo que tiene que ver con eso. Digamos, no tenemos esa metodología, pero pues nos acabas de dar una gran idea, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay indicaciones, ¿no? En México, si ustedes ven el Gini antes de impuestos y transferencias y el Gini después de impuestos y transferencias, es casi el mismo, ¿no? O sea, el Estado no está cumpliendo un efecto redistributivo cuando el resto de los países de la OCDE, pues, tiene, a excepción de Chile, que en Chile empeora, que ese es un caso para analizar. Digamos, sí hay una reducción muy grande, ¿no? Pero entonces, digamos, ahí estamos viendo que el Estado no necesariamente cumple eso. La pregunta es, ¿cuáles son los modelos de acción colectiva, digamos, como lo fue, digamos, el voto universal o la sindicalización masiva, que puede cambiar eso, ¿no? Y yo creo que vivimos tiempos interesantes, tiempos históricos interesantes, porque yo creo que esos son el tipo de conversaciones que se deben tener. ¿Cuál es el tipo de acción colectiva para exigir al Estado a que regrese digamos, o que cambie de trayectoria, ¿no? Sí, con respecto a las evaluaciones en tiempo real. Depende del tipo de desastre. Oxfam México responde a sequías, inundaciones, terremotos. Dependiendo de la gravedad y el número de personas, la tecnología que se implementa. Todo esto es con miras a hacer más eficiente la entrega de servicios. Por el momento estamos centrados nosotros en Water and Sanitation, en agua y saneamiento. Entonces, en el entendido de que nosotros, para tener una respuesta más rápida, intentamos tener acuerdos con proveedores en diferentes partes de la República. La información que te alimenta ese tipo de evaluación es para responder de manera más efectiva y eficiente. Se hace por medio de teléfonos celulares, pero también tenemos que garantizar que haya buena transferencia de datos. Entonces, dependiendo el desastre, la manera en cómo lo tenemos que hacer. Tenemos una categorización de intensidad del desastre, por llamarlo de alguna manera. Espero que nuestra gerente de humanitaria no me esté oyendo. Espero estar bien los términos. Tenemos una escala. Entonces, en aquellas desastres que es muy alto el impacto, es donde se usa el Real Time Evaluation. También hay una característica del Estado mexicano, que es el Estado mexicano ha demostrado que puede responder ante la emergencia inmediata, ¿no? Entonces, nosotros, si es una categoría de menor nivel, nosotros entramos más hacia la recuperación, ¿no? En ese momento no usamos este tipo de evaluaciones, sino ya se usan metodologías normales de seguimiento para recabar los datos, ¿no? Es un tipo de evaluación, el Real Time Evaluation es un tipo de evaluación en donde solamente se utiliza en desastres de la intensidad mayor. Pero te puedo compartir metodología si quieres, algún tipo de software que nosotros tenemos acceso para utilizarlo. Muchas gracias. Abrimos a una segunda ronda de preguntas. Gracias. Mi pregunta va relacionada con algo que mencionaron brevemente en la presentación sobre los riesgos de los discursos meritocráticos para justificar mucho de las desigualdades en México, pero en muchas partes del mundo también.
En el estudio que publicaron ustedes de Gerardo Esquivel, creo que hay un dato que ilustra en un párrafo un problema muy complejo, ¿no? Dice que los intereses, es decir, rendimiento de la riqueza de los 4 hombres más ricos podría emplear a todos los desempleados de México y a 500,000 personas sacarlas de la pobreza pagándoles un salario mínimo. Entonces creo que eso ilustra muy elocuentemente 4 cosas a la vez. Una es que la gravedad de los modelos extractivos que ahorita están alcanzando como la financiarización y todo el problema que acompaña eso, la concentración de la riqueza tan brutal, los niveles de pobreza que tenemos en México y las condiciones del salario mínimo, ¿no? Entonces todo este problema tan complejo que queda muy bien ilustrado por su estudio es posible gracias a lo que ustedes decían de la concentración del poder, es decir, hay tantos mecanismos ahí amarrados políticamente para que esto se sostenga, que es muy difícil romper algo de la cadena. Pero no solo eso, también ustedes mencionaron brevemente que esto se reproduce en todos los niveles, en todas las condiciones socioeconómicas, y acabo de leer un estudio muy interesante del Colmex, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Pobreza, donde encontraron que las personas en el estrato socioeconómico más bajo reproducen este tipo de discursos, sobre todo cuando se perciben como que pertenecen a un estrato más alto. Entonces, mi pregunta, para resumir todo esto, es ¿cómo hacemos, o dada la experiencia que tienen ustedes en el análisis de desigualdad, qué podríamos estar observando, estudiando respecto a la incidencia que puedan tener agentes como Oxfam o como instituciones del Estado, pero es un poco más complicado, en romper este vínculo entre la discriminación y los discursos meritocráticos que ya se están convirtiendo en un riesgo para la lucha y para generar contrapesos políticos a esta concentración de poder que permite la concentración de la riqueza económica? Un poco con lo que decían al final, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más en esta ronda? Voy a leer una que nos llegó vía redes, de Mauricio Coronado, que dice: ¿qué mecanismos utilizan para que la evidencia que se genera a través de las evaluaciones que coordinan o llevan a cabo no se queden en un artículo o libro, sino que se aterricen en mejores programas de instituciones sociales o del sector público? Si gustan tomar esas dos. Como mencionaba en La Cebolla, todos los programas tienen una intención, y también parte de las evaluaciones es traer evidencia a los foros en los que sean necesarios, nuestros hallazgos. Entonces, a veces son recomendaciones de políticas públicas, a veces son artículos, a veces son presencias en foros. Como bien saben, nosotros no podemos decidir sobre política pública, pero podemos abrir el debate, y lo que se intenta es tener los vehículos para que esa información llegue, ¿no? Muchas veces nos buscan en algunos temas en los que tenemos expertise, y nos piden a puerta cerrada a veces de manera más pública o gracias a algún estudio, cuáles son los datos, cuál es la información o qué es lo que opinamos, ¿no? Eso es parte del modelo de influencia que quiere tener Oxfam, estar presente dentro de las discusiones y aportar información valiosa. No podemos garantizar el cambio en política pública, pero lo que sí podemos garantizar es tener asequible esa información. Y digamos, dentro de los procesos, digamos, de diseño de programa que tenemos dentro de Oxfam también, o sea, tenemos estos sistemas de ciclo, ¿no? O sea, tenemos evaluaciones de medio término, ahí aprendemos, modificamos, o sea, tratamos de, digamos, que en el diseño haya muchísima flexibilidad, ¿no? Lo que se llama el adaptive management, ¿no? Entonces, si nos compramos ese boleto de que, digamos, para llegar a ciertos objetivos tenemos que tener cierta flexibilidad,
que debe ser utilizada para ajustar de acuerdo a los aprendizajes que vamos teniendo, ¿no? Sobre la pregunta del discurso meritocrático y demás, ese dato es un dato bien interesante y digamos, lo sacamos, o sea, la idea la sacamos de un libro también de Branko Milanovic, donde Branko se hace la pregunta, ¿quién es el hombre? Tiene que ser un hombre, ¿no? Porque digamos, así ha sido el mundo, más rico en la historia, ¿no? Entonces dice, bueno, pues hay muchas maneras donde uno podría hacer esto, ¿no? Pero si nosotros creemos, como dice Adam Smith, que la verdadera riqueza es cuánto trabajo puedes comprar, entonces lo que tenemos que ver es cuántas personas puedes pagar, digamos, con el salario de cuántas personas puedes pagar, ¿no? Y entonces Branko hace el cálculo, busca salarios promedio de la Roma antigua y busca la riqueza de, no me acuerdo quién, de Nero, digamos, ¿no? Y dice, él podría contratar, no sé, 100,000 personas, ¿no? Él concluye, si me acuerdo bien, que el hombre más rico de la historia, Branko dice, es Bill Gates, ¿no? Porque con la riqueza de Bill Gates y el salario promedio de Estados Unidos, Bill Gates podría contratar a 400,000 personas, ¿no? Pero resulta que Carlos Slim, cuando hicimos ese cálculo, podría contratar 2 millones de personas, ¿no? Con el retorno a su riqueza, no es, o sea, 5%, 6%, no me acuerdo, el retorno a la riqueza, ¿no? Y si pones a los 4, o sea, podrían contratar a 4 millones de personas, ¿no? Lo cual te da una idea, digamos, de lo bajo que es el salario en México y lo enorme que son, ¿no? las fortunas de los multimillonarios. Y tienes razón en el sentido, digamos, de que esto muestra pues, modelos extractivos, concentración de la riqueza, pobreza, salario mínimo. Y en todo esto, o sea, hay preguntas que cada vez, digamos, hay evidencia de cómo se solucionaron en el pasado. O sea, lo que es el nivel de concentración de la riqueza y el nivel, digamos, como de chronic capitalism y digamos, como de sistemas económicos sociales que no respondían a la mayoría de la población, ya lo hemos vivido antes, ¿no? Y hay un historiador económico de Stanford, que se llama Walter Scheidel, que dice, la única manera en que se puede cambiar esto es a través de guerras, hambrunas o choques muy grandes, ¿no? La Gran Depresión y demás. Yo creo que no es cierto, digamos, porque trato de decir, o sea, no quiero dedicarle mi vida a algo que solo se puede corregir a través de una guerra o de una hambruna, pero yo creo que sí tenemos que aprender del pasado, ¿no? Y cómo la acción colectiva, y ahí de nuevo voy, o sea, los salarios alrededor del mundo están cayendo y esa caída está asociada con el índice de participación sindical, ¿no? Alrededor del mundo. Y eso, o sea, hay otra organización izquierdosa, está en Washington, que es el Fondo Monetario Internacional, que lo ha publicado, eso lo ha publicado el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, la densidad de pertenencia a los sindicatos está muy correlacionada con el aumento del ingreso del 1%, ¿no? Y si te pones a pensar, pues o sea, no es gran ciencia, o sea, el poder de negociación de los trabajadores va cayendo, ¿no? Y de nuevo, pues entramos a las estructuras de poder, ¿no? O sea, ¿qué es lo que...? O sea, yo creo que, de nuevo, o sea, para mí, digamos, el enfoque que tenemos, o sea, trata de hacer esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la relación de poder que explica, digamos, estas dinámicas, ¿no? ¿Cuál es la relación de poder que explica que los salarios vayan cayendo alrededor del mundo, ¿no? Y una posible explicación, no estoy diciendo que sea la única, pues es el poder de negociación de los trabajadores, ¿no? ¿Cuál es, digamos, qué explica que en Estados Unidos, por ejemplo, o que en México el impuesto a los refrescos, digamos, a pesar de que había evidencia de que estaba funcionando, no haya permanecido como política pública necesariamente, ¿no? O no se haya aumentado? Digamos, siempre tratamos de hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Quién está ejerciendo poder, digamos, para esa toma de decisiones y a quién se está afectando y cómo, digamos, se puede revertir ese proceso? Digamos, no es fácil, es muy difícil de medir, entonces yo torturo Indrani
digamos, recurrentemente para que nos dé ideas de cómo se puede medir eso. Pero al final, digamos, nuestro modelo es decir, es acción colectiva, ¿no? Una de las cosas que nosotros pensamos, acción colectiva, y por eso temas de movilización, de campañas, de comunicación con la sociedad es muy importante para nosotras, ¿no? O sea, nosotros creemos que es a través de la acción colectiva y de la participación una de las razones como puede ser. Y digamos, la última vez que vi a Gonzalo, que estábamos en el Colegio de México presentando este curso de desigualdad, hablábamos de fútbol, pero hablábamos de otras cosas, ¿no? Y hablábamos, bueno, yo decía, digamos, que la promesa de la cuarta transformación que a mí más me emociona es la separación del poder político y el poder económico, ¿no? Vamos a ver si es cierto, ¿no? Y vamos a ver, digamos, porque ahí sí podemos ponerles indicadores, ¿no? Y deberíamos ponerles indicadores porque, digamos, si de verdad, digamos, se quiere hacer esto, yo creo que sería un gran avance y que no necesitaríamos una guerra, una hambruna, digamos, para dar pasos importantes en ese sentido. Muchas gracias. Les cedo el micrófono. Tres preguntas. ¿Hay algún ejemplo de lo que están haciendo que nos puedan compartir? En el cual se ha visto que el equilibrio de poder cambió por su intervención, por lo que están haciendo. ¿En qué momento, en qué ejemplo, pues, ¿no? ¿Y cuál fue la historia atrás, no? Segunda pregunta es, en 10 años, ¿qué les gustaría que cambiaran? O sea, en concreto, ¿no? ¿Con qué indicador? ¿Les gustaría decir, pues sí pasó algo en México porque esto cambió, ¿no? Este indicador. Y la tercera que es relacionada es, y lo decíamos el otro día en el Colegio de México, o sea, para mí la pobreza es muy fácil el acuerdo político de que tiene que ser cero. Entonces eso es bien fácil. Pues es más, digo, no es que sea fácil hacerlo, pero es bien fácil el acuerdo. ¿Cuál creen ustedes? Y a partir de una medición de pobreza, pues tú puedes tener metas y la gente se pone de acuerdo, se coordina y se pueden hacer cosas en concreto, ¿no? Todos tratando de bajar la pobreza a cero. ¿Cuál debería ser el equivalente de la desigualdad? Equality of what debería ser cero, en concreto, para que sea un acuerdo. Porque si no hay acuerdos, todo esto que estamos diciendo no tiene ningún sentido. Yo sabía que Gonzalo iba a preguntar esto, entonces me preparé. Un segundo. Solo una pregunta más en esta ronda y ya contestan. Igual es como una duda que tengo cuando hablaron acerca de la pregunta de su trabajo realmente, bueno, que está sustentando todo su trabajo, que es cómo romper las estructuras injustas de poder. En este caso la pregunta es más bien, ¿hay estructuras justas de poder? ¿Y justas para quién? O sea, porque realmente el problema cuando se ve la desigualdad, y creo que va relacionada precisamente con la pregunta del doctor Gonzalo, es que efectivamente pues es más fácil decir la pobreza cero, o sea, de decir, bueno, queremos condiciones pues justas para todos, a decir que vamos a cambiar las relaciones de poder a una forma más más, o sea, es justo realmente, porque cuando hablamos de relaciones de poder es porque hay alguien que lo ejerce y hay alguien que está recibiendo el poder, ¿no? Entonces, lo relaciono con el tema de sus categorías porque realmente hay esa pregunta que ustedes plantean tiene un trasfondo ético y moral pues muy peligroso, en el sentido de que si son categorías desigualdades categóricas, estas muy probablemente sean dinámicas, y pongo el ejemplo, por ejemplo, de la condición indígena, ¿no? Que en algunos casos pues puede ser efectivamente una condición que resulte discriminatoria, pero en muchos otros casos también les ha permitido ejercer cierta agencia para poder conseguir becas, para poder conseguir otro tipo de recursos. Entonces creo que el tema de la desigualdad tiene que tratarse con mucho cuidado. Es como esa la pregunta básicamente. Con esto cerramos la sesión de preguntas. Ok,
Ok, entonces ejemplos, ¿no? Digamos, y sí, debimos haber puesto tal vez un ejemplo, digamos. Digamos, este tipo de trabajo es un trabajo de largo plazo, ¿no? Y entonces, digamos, la pregunta de los ejemplos es una pregunta, digamos, bien interesante y que a nosotros, digamos, siempre siempre decimos, miren, este es el proceso que estamos llevando. Yo les voy a contar un ejemplo, Indrani les va a contar otro, y ya ustedes decidirán, ¿no? Si vamos cumpliendo, ¿no? Con nuestro objetivo, pero digamos, o sea, la teoría de cambio está detrás, ¿no? En los valles centrales de Oaxaca hay 16 comunidades zapotecas que están organizadas alrededor de una cooperativa, que es la Copuda, y que trabajan con otra organización de base que se llama Floricanto y otra organización, o sea, son dos organizaciones, Floricanto y otra que se llama Tequio, porque en los 60s hubo un decreto de veda sobre los mantos acuíferos en esa zona, en los valles centrales de Oaxaca. Entonces ellos, digamos, cada año tienen que recibir un permiso, tanto de la CONAGUA como de la Comisión Federal de Electricidad, para poder utilizar el agua y para poder recibir subsidios a la electricidad, ¿no? Entonces, digamos, en algún momento, hace 10 años, 10, 12 años, por el 2005, 2006, hubo una sequía en los valles centrales de Oaxaca. Y las organizaciones, las 16 comunidades se organizaron y restablecieron el nivel de los mantos acuíferos a pesar de que hay una veda, ¿no? O sea, ellos se organizaron, utilizaron digamos, técnicas ancestrales para levantar el nivel de los mantos, ¿no? Y ellos lo que estaban, digamos, en algún momento dijeron, ¿saben qué? Pues es que, digamos, la veda que la veda al uso de agua, pues la decidió Díaz Ordaz hace 50 años, ¿no? Y nosotros no sabemos con quién hablar, ¿no? Porque, digamos, o sea, nosotros ya demostramos que podemos manejar, hacer uso y cuidado, son muy cuidadosos ellos con el lenguaje, ya demostramos que podemos hacer uso y cuidado del agua, ¿no? Pero no sabemos con quién hablar. Entonces la CONAGUA regional les daba vueltas, ¿no? El gobierno local les daba vueltas y demás, ¿no? Entonces nosotros empezamos a acompañarles en el proceso de consulta previa libre e informada, que no sé si lo conocen, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, del decreto 169, digamos que da el derecho a las comunidades indígenas a que sean consultadas de manera previa, libre e informada a todo lo que afecte, digamos, su forma de vida, ¿no? Y entonces se inició un proceso donde ya entonces CONAGUA empezaba a escucharla y se lleva CONAGUA Nacional, y entonces empezamos a venir con la Secretaría de Gobernación, con Roberto Campa en su momento, y digamos empezó a haber, digamos, otro tipo de interlocución, ¿no? Otro tipo de interlocución donde se fue avanzando en el proceso. Digamos, no ha habido una resolución, entonces ustedes me pueden decir, pues no, la verdad es que no ha habido un resultado, pero la relación de poder sí ha cambiado, ¿no? Sí ha cambiado. Yo le contaba a alguien el otro día, digamos, las primeras veces que nosotros íbamos, o sea, CONAGUA se sentaba así y las organizaciones se sentaban así constantes. No estoy diciendo que haya una relación de poder entre nosotros y ustedes, pero en ese momento, digamos, ya las siguientes veces había una mesa donde se sentaban las comunidades y se sentaban los representantes de CONAGUA, de Gobernación, de la Comisión Federal, Semarnat y demás, y empezaban a escuchar, ¿no? Y entonces, o sea, ya de alguna manera había una interlocución de otro tipo. No solo eso, pudimos conectar, digamos, esa experiencia de la consulta previa, libre e informada con otro tipo de consultas que había habido en otras partes del país y en otras partes de la región, ¿no? El tema de tierra y territorio en Latinoamérica es súper importante y es un tema que está íntimamente ligado a temas del capitalismo extractivo, mineras muchas veces, ¿no? Que ejercen poder, influencia política para despojar a comunidades digamos, todo este proceso, ¿no? Y que es a través de la acción colectiva y a través de las herramientas internacionales como el decreto 169 de la OIT y de la consulta previa libre e informada y la organización internacional, que ese es un valor agregado que nosotros podemos dar, porque tenemos presencia en 90 países, donde tratamos de hacer eso, ¿no? Los resultados, pues, digamos,
es un proceso, ¿no? O sea, vamos avanzando, van los ciclos, ¿no? Digamos, no sé en qué va a terminar, pero para nosotros ese proceso es muy importante, ¿no? Entonces ese es uno de los ejemplos, ¿no? Llevamos digamos, como 2 años, 3 años trabajando con las comunidades, o sea, de nuevo es un proceso a largo plazo, pero nosotros vamos viendo que ese es el modelo que nosotros queremos, en el modelo que nosotros queremos trabajar, y queremos aprender, digamos, a través de la evaluación para tener cada vez, digamos, ser más efectivos, digamos, en este tipo de organización, aprender esquemas de presión política, ¿no? Tener en el teléfono no al subsecretario de Gobernación, sino a la secretaria de Gobernación para decirle, mira, este tema de la veda en los valles centrales de Oaxaca es muy importante y puede sentar un precedente de derechos indígenas, ¿no? Y ese es un ejemplo. Tú querías contar otro, ¿no? Y bueno, y en términos de resultados de este ejemplo es la consulta que ha llegado hasta la 4ª etapa, que es la única, y es un proceso que se ha mantenido alrededor de 11 años. Entonces, si no estuviéramos ahí, es probablemente que la gente se hubiera cansado ya desde hace mucho. Entonces, el outcome todavía no lo tenemos, pero estamos muy confiados en que sí lo tenemos, que lo vamos a tener. Otro de los ejemplos es nuestro proyecto de agua, en donde la narrativa es lo que se cambia, y esto son cuestiones nebulosas y difíciles de medir, porque hasta ahorita se nos había dicho que el agua o todo el problema de agua era una cuestión técnica, de tuberías, no había acceso a quién tiene acceso al agua y no por seguridad nacional, que no minimizo el riesgo de tener esos planos, pero quién recibe agua, cómo la recibe y con qué afluencia, sí es una cuestión política. Entonces, entrar con este nuevo concepto de captura política nos ha permitido encontrar evidencia de muchas otras cosas. Este proyecto también tiene una patita en valles centrales de Oaxaca, pero también tiene una patita en la Ciudad de México, en las delegaciones de Tlalpan y Xochimilco. Entonces, esta nueva perspectiva de ver cómo se hace el agua, quién tiene acceso al agua, ha permitido que ya se nos mande llamar con el nuevo gobierno, porque tenemos una expertise, ¿no? Entonces, a partir de esta, la evaluación va a estar pronto, la evaluación intermedia de este proyecto va a estar disponible, bueno, no, nos la van a dar el 1 de octubre, y nosotros esperamos poner nuestro sitio web a mediados de octubre, para que vean cuál es la diferencia entre lo técnico de esta construcción de la cuenca y realmente lo político que atañe el acceso al agua. Sobre las otras preguntas, ¿no? Digamos, el indicador de pobreza, ¿no? Que es 0, el indicador de igualdad de oportunidades, que debe ser 1, ¿no? O sea, que debe ser perfecto, ¿no? La igualdad de oportunidades. Y en este contexto, yo creo que es aquí donde nosotros nos estamos yendo hacia el enfoque de derechos, o estamos tratando de conectar el enfoque de derechos, y allí, digamos, el indicador debe ser derechos universales que se cumplen para todas las ciudadanas y ciudadanos de este país, ¿no? Entonces ese podría ser un indicador, porque, digamos, el punto de cómo, o sea, cómo somos iguales, o cómo alcanzamos esa igualdad a nivel de digamos, frente al Estado, ¿no? Y entonces, mucha gente ahora, digamos, ahora con las conversaciones sobre los sistemas universales de protección social, mucha gente dice, bueno, pero pues es que no son financiables, ¿no? O sea, no se pueden incorporar. Pero entonces yo pensaba en el tema del poder político, ¿no? Del voto. El voto, que es un ejercicio de poder político, ¿no? Y que históricamente, digamos, en las democracias, incluso en las democracias como Estados Unidos, primero se le daba el voto a los hombres blancos que tenían propiedad, ¿no? Y que fue una batalla que fue avanzando para que fuera universal, ¿no? Y ahora, digamos, hay muchos países, incluido el nuestro, donde el voto es un derecho universal, ¿no? Entonces ese es derecho universal, pero de nuevo, o sea, ¿de qué sirve si no se puede ejercer, ¿no? Y hay muchos problemas con clientelismo, compra de votos y demás. Pero durante la elección del 1 de julio, no sé si ustedes vieron estas fotos del Instituto Nacional Electoral, donde había gente cruzando ríos con un burro llevando casillas, ¿no? Entonces, se hace
una inversión enorme para nivelar ese derecho, ¿no? O sea, para asegurar ese derecho, ¿no? Y entonces es allí donde yo creo que no es necesariamente, digamos, un Gini de 0.3 o un índice de Tail, digamos, de cierto nivel o demás, sino que yo creo que es una discusión, hay que llevar esta discusión, si estamos hablando de temas políticos y temas de relaciones de poder, y ahora regreso a tu pregunta, yo creo que el enfoque de derechos nos puede dar una visión, ¿no? O sea, el equality of what es el equality, la igualdad del ejercicio efectivo de derechos, ¿no? Y ahí podemos hablar de cuáles son los derechos y demás, y que el Estado asegure que digamos, en esa pregunta, ¿no? Que el Estado asegure que está el financiamiento de eso. Y ahí pues tenemos que hablar de sistemas fiscales, ¿no? Porque, digamos, el dinero que alcanza en este país, digamos, el dinero que se recauda en este país no alcanza, y si queremos, de verdad queremos una sociedad como esta, vamos a tener que recaudar más, ¿no? Entonces, pero esa es otra discusión. Y en 10 años, pues, los indicadores, o sea, yo creo que esos sí deben ser indicadores de cobertura de derechos, ¿no? Y de ejercicio de derechos. Yo creo que ese es el punto más importante. Y ahí es la discusión, ejercicios de qué tipo de derechos políticos, qué tipo de derechos económicos, qué tipo de derechos sociales. Y ahí es donde yo creo que de nuevo, la conversación sobre la universalidad de la protección social es muy importante, y los esquemas de financiamiento que tienen que ver con esquemas hacendarios más progresivos, ¿no? La pregunta de las estructuras justas de poder es una pregunta muy buena, muy complicada, una pregunta en la que yo personalmente he estado pensando mucho después de el tema de la política la política de identidad, ¿no? La identity politics, porque es cierto que, digamos, hay cierta narrativa, digamos, asociada a la exclusión, que está basada, digamos, en daños históricos reales, ¿no? O sea, la exclusión de grupos indígenas, la exclusión de mujeres, la exclusión y discriminación de migrantes, de lo que se te ocurra, ¿no? Pero que digamos, en lo que hemos visto alrededor del mundo, que también ese tipo de narrativa ha sido utilizada también por la extrema derecha para generar, digamos, una cohesión alrededor de una identidad nacional, étnica, ¿no? Que es muy peligrosa, ¿no? Y ahí, o sea, yo sí acepto que hay un peligro, ¿no? De esta narrativa. Y yo creo que allí, digamos, tenemos que hacer un ejercicio muy, 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 muy grande de que digamos, el trabajo de desigualdad no nos divida como sociedad aún más, sino que encontremos la manera de reorganizarnos como sociedad para encontrar más los puntos en común, ¿no? Digamos, de nuevo, digamos, vivimos momentos, digamos, muy interesantes, ¿no? Yo creo que es el gran desafío que viven muchas sociedades alrededor del mundo, donde no solo la narrativa de desigualdad, la realidad de la desigualdad ha generado, digamos, esta potencial división, y ha habido políticos pues, muy poco escrupulosos como Donald Trump, que han aprovechado esa división y han generado, digamos, esta idea de ustedes, trabajadores blancos del Rust Belt, han sido abandonados, ¿no? y son víctimas de la desigualdad, ¿no? Pero entonces, digamos, esa no es la única narrativa que existe, ¿no? Y no es la única, digamos, 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 no es la única opción, ¿no? En términos de cómo uno se organiza como sociedad, pero yo creo que sí tenemos que trabajar muchísimo, porque el tema de la desigualdad sí es un problema, ¿no? Y el ejercicio de derechos desigual también es un problema, ¿no? Pero cómo buscamos cosas que nos unan más que nos dividan, yo creo que es el gran desafío que tenemos como sociedad aquí en México y alrededor del mundo, ¿no? Yo nada más quisiera contestarle a Gonzalo en cuál sería el indicador. Para mí sería participación política. Una de las grandes desigualdades que afectan es que no tenemos conciencia de nosotros como ciudadanos, como personas que podemos exigir al gobierno. Y parte de nuestros programas es también ayudar a crear ese reconocimiento, ¿no? No solamente tenemos un proyecto de agua, sino que también viene incluida esta cuestión de hacer a la gente que exija sus derechos. Entonces, si
en 10 años a mí me gustaría ver que hay muchísimo más conciencia de nosotros como dueños de este Estado, ¿no? Como gente que manda a través del pago de impuestos. Pues muchas gracias, Irani, Ricardo. Les agradecemos su conferencia con estos temas y que compartan la experiencia de Oxfam y estas temáticas que son de actualidad y que bueno, pueden explicar en buena parte las situaciones políticas y sociales que estamos viviendo en nuestro país. Coneva les hace llegar un reconocimiento y agradecimiento por su participación.